Bienvenidos a Miradas a China, un espacio desde la Universidad de Costa Rica para explorar la historia, la cultura y la sociedad china desde múltiples perspectivas. Soy su anfitriona Laisaya Kong, coordinadora de la Red Latino e Hispanoamericanista sobre Estudios Sinológicos de la UCR. Creamos este nuevo recurso para informar y educar de manera accesible tanto al público general como a quienes desean acercarse a los estudios sobre China, desde la historia, la literatura, las artes, las ciencias, las relaciones internacionales y otras disciplinas afines. En esta segunda parte del episodio Historia China en el Tiempo, Retos y lecciones desde América Latina, conozcamos más detalles sobre las experiencias personales de nuestro invitado. ¿Cómo se interesó el doctor Ibarra por China? Bueno, haciendo tal vez un recuerdo de memoria, tal vez desde la infancia, recuerdo que andaba con mis papás en un lugar, creo que era Turrúcares, y entramos a un restaurante que, bueno, no sabía que era chino, pero lo que sí es que no tenían, solo tenían palillos para comer la comida, y fue por nosotros que tuvieron que ir a comprar tenedores. Esa tal vez una primera experiencia como anecdótica, ¿verdad? Luego también más adelante, cuando ya estaba un poquito más grande, fue mi experiencia en Limón, en unos carnavales, donde tuve la posibilidad de estar ver de diferentes personas que andaban vestidas con trajes muy elegantes, y en ese contexto también vi que había unas personas que estaban haciendo un baile, creo que el baile del dragón o el león, no recuerdo muy bien, pero sí me llamó la atención porque, bueno, es un contexto donde predomina lo afrocaribeño, ¿verdad? Pero vi esta manifestación en China, en Limón. Bueno, eso tal vez a nivel de infancia, pero ya a nivel ya más adelante, cuando yo estaba estudiando mis estudios aquí en la UCR, un libro que me marcó la atención y que me marcó precisamente cuando estaba haciendo los primeros cursos de historia, era el de Carmen Murillo Chaverri, que se llama Identidades de Hierro y Humo, la construcción del ferrocarril al Atlántico entre 1870 y 1890, y que fue publicado por la editorial Porvenir en 1995. En esa obra, Murillo destaca el papel de los trabajadores en la construcción de la vía férrea al Caribe, y así como su origen diverso, la mayoría de las Antillas, varios de Centroamérica, algunos de Italia, y además menciona la participación de chinos, trabajadores chinos que estuvieron en la construcción del ferrocarril. Y ahí quedó una inquietud por conocer más acerca de la diáspora china en Costa Rica. Ahora, a partir de una reflexión más reciente, también pienso en el aporte indirecto que recibí a través del legado de la profesora Hilda Chen Apuy, Premio Magón del 2003 y Benemérita de la Patria en 2023. Durante mis estudios de pregrado en la Universidad de Costa Rica, tuve la oportunidad de recibir formación con profesores como el magíster Manuel Araya Incera, de quien recibí el gusto por la historia de América Latina, y también el doctor Roberto Marín Guzmán, que en paz descanse, y de quien tuve una oportunidad de conocer la historia del mundo islámico y de la España musulmana, así como de la doctora Rina Cáceres Gómez, de quien me nutrí también del mundo africano y de sus diásporas. Ellos tres fueron estudiantes de la profesora Hilda Chen Apuy, y de alguna manera transmitieron el interés por la historia y por la alteridad, estudios de la alteridad, así como el diálogo intercultural. Por eso digo que también fue un aporte indirecto y póstumo de la doctora
Chen Apuy Espinosa, quien no llegué a conocer personalmente, pero sí de su legado. Y fue precisamente la profesora Cáceres Gómez quien me propuso y motivó a incursionar en los estudios de China, ¿verdad? Cuando yo ya estaba terminando mis estudios de bachillerato, incluso ya estaba en licenciatura, a partir del año 2009, de probar realizar un curso propedéutico que sería prerequisito para entrar al programa de estudios de maestría en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Y sí, llevé la maestría, ¿verdad? A partir del 2009, y en el 2011 ya estaba terminando mi maestría de estudios de Asia-África con especialidad en China. Y bueno, mi agradecimiento a todos los profesores que tuve por ahí, ¿verdad? Que en la maestría, que me aportaron de sus experiencias de vida, de sus conocimientos sobre la historia y sobre el pensamiento chinos, especialmente al profesor Romer Cornejo, de grata memoria, la profesora Ángela Schottenhammer, Marisela Connelly, y a la profesora emérita Flora Boto. Y eso pues es digamos, con la experiencia de incursión en los estudios, de interés en los estudios sobre China. Y David, ¿qué obstáculos tuvo que enfrentar usted para formarse en este campo de los estudios sobre China siendo costarricense? Bueno, Laisa, yo creo que el primer obstáculo es mental, ¿verdad? Las barreras mentales. Yo diría que haciendo ya una reflexión más profunda, que son heredadas, impuestas por paradigmas del colonialismo europeo, ¿verdad? Que por un lado romantizaba y exaltaba el pasado civilizatorio asiático, pero que también de la mano con la revolución industrial europea que inició en el siglo XVIII, identificó desde lo occidental un retraso técnico e intelectual en las poblaciones del sur y del este de Asia en ese momento, y justificó así la explotación de recursos y poblaciones, separando e enemistando a poblaciones que habían coexistido históricamente de manera, diría yo, orgánica. Esto es lo que Edward Said identifica en la obra sobre el orientalismo. Ese paradigma ciertamente permearía en el ámbito educativo y mental de nuestra América, heredada de un pasado colonial. Esto se ve reflejado hasta la actualidad, donde lo europeo y lo norteamericano constituyen los ejes a partir de los cuales se han articulado políticas económicas, comerciales, culturales y educativas. Bueno, a mi regreso de México en el 2012, venía con una maleta intelectual y teórica que incluía un acercamiento a la lengua, la cultura y la historia de China, además del acento mexicano, que identificaba a las personas estudiantes en los cursos que vine a impartir tanto en la sede del Atlántico como en la sede del Rodrigo Facio de la UCR. Pero sentía que me faltaba la experiencia de campo, ¿verdad? En tener una experiencia de inmersión cultural, cuando tomé la decisión de ir a China a continuar el doctorado en Historia de China, que fue a mediados de septiembre de 2013, que enfrenté como ese primer obstáculo. Bueno, un segundo obstáculo pensaría que es cómo acercarse al idioma chino, que es encantador ciertamente, o sea, es para quienes hemos emprendido el camino de estudiar la historia de China. Pues sí, uno de los elementos comunes del Asia Oriental, de acuerdo con Charles Holcombe, es la escritura china, que históricamente irradió a sus vecinos no solamente los caracteres, sino también transmitió ideas, costumbres, tradiciones, pensamientos y creencias. Un ejemplo de ello es la dinastía Tang, que duró del siglo VII hasta principios del siglo X, y que difundió ideas del budismo, la arquitectura, la escritura, el actual archipiélago, bueno, el territorio que actualmente corresponde a Japón. El confucianismo en prácticas cotidianas,
de Corea es también reflejo de esa influencia china. Entre los cursos de maestría del Centro de Estudios de Asia y África llevé un chino clásico con el profesor John Chen, además del chino tradicional que era impartido por la profesora Lien Tan-Pan, y en chino simplificado por la profesora Liliana Arsovska. Tuve un acercamiento intensivo al uso instrumental del idioma y aunque me resulta apasionante la historia antigua, pensé enfocarme en una historia contemporánea, centrando mi interés en la educación en China y luego ampliando mi interés a los primeros años de la República Popular de China, luego de su fundación en octubre de 1949 y en algunas experiencias de vínculos culturales con Latinoamérica. En ese orden de ideas, un tercer obstáculo estaría vinculado con el primero y el segundo. En mi búsqueda para continuar mis estudios doctorales, identifiqué centros de investigación especializados en historia de China, en el contexto norteamericano, europeo y de Australia. En varios de estos centros, por un lado, requerían niveles avanzados en el idioma y por otro, eran limitados en el otorgamiento de becas. Era un desafío. Pero por un convenio entre la OIC, de la UCR y el Consejo de Becas de China, me ofrecieron aplicar para un año de estudio de idioma y luego continuar con el programa de estudios doctorales por parte del gobierno de China. Justamente en junio del 2013 hizo su visita a China el mandatario Xi Jinping. A Costa Rica. A Costa Rica, sí. En septiembre de ese año yo estaba iniciando mis estudios de idioma en la Universidad Normal de Beijing, con beca del gobierno de la República Popular de China. Y bueno, un cuarto obstáculo pensaría que estaría vinculado con hacer investigación doctoral y poder dar un punto final a esa investigación. Fue un proceso de aprendizajes, de momentos de frustración, de agotamiento, de depresión en algunos momentos por estar también lejos de Costa Rica, ¿ya? Y no haber regresado. Yo no regresé durante 4 años, estuve en China, porque también tenía el interés de empaparme más, ¿verdad? De allá, ¿verdad? Aprovechar cada momento, estar por allá e incluso pues tuve la experiencia de andar por algunos países del sureste de Asia. Bueno, ahí hubo alegrías también y experiencias inolvidables, ¿verdad? Aparte de esa vivencia por allá, ¿verdad? Pero sí, ya después de los 4 años, medio año antes de regresar definitivamente a Costa Rica, volví. Y podemos mencionar quizás algunas experiencias que marcan su trayectoria como especialista en historia sobre China. Sí, tal vez el lograr un doctorado, tener en ese doctorado un director de tesis. Yo creo que esto en la Universidad Normal de Beijing, él me acompañó durante todo el proceso formativo hasta concluir, y eso para mí creo que fue clave, ¿verdad? El tener este profesor, profesor Zhang Hao, entrar a una universidad china con una beca fue una circunstancia muy particular, y lograr ser aceptado por un excelente director de tesis, que es el profesor Zhang Hao, fue algo, yo diría que de alineamiento de estrellas, de planetas. Extraordinario. Sí, porque sí supe experiencias de estudiantes de posgrado que no lograron encontrar o conectar con directores de tesis y se tenían que regresar sin sus doctorados en China, a mitad de sus doctorados o iniciando. En mi caso coincidió que mi compañero de cuarto, de dormitorio en la universidad, porque la de beca incluía residencia dentro de la universidad, dentro del campus de la universidad, residencias para los becados.
Y tuve la oportunidad, coincidentemente, de que mi compañero de cuarto era de Vietnam, era vietnamita, y era alumno de este profesor, del profesor Jack. Me lo presentó apenas llegué a China, y terminado ese año, el doctor Yang aceptó supervisar mi proceso formativo y mi tesis doctoral. Bueno, qué afortunado. Eso fue espléndido, ¿no? en mi formación doctoral. Luego, después, a mi regreso de China, en el 2018, pues tuve la oportunidad de reinsertarme en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Y también... ¿Usted iba con reserva de plaza o no? No. Sí me habían aprobado una reserva virtual de plaza en la Escuela de Historia, pero como fue tan de carrera todo el proceso, yo ni siquiera inicié el trámite de reserva de plaza y dejé a mi papá apoderado y para hacer todos los trámites, pero ya estando allá pues decidí que no continuaba con la beca que me había otorgado el gobierno de China, que por cierto era muy limitada al inicio, era casi que apenas me daba tenía que poner algo más yo de mi parte, pero ya el siguiente año sí la mejoraron y entonces sí, eso pues ya me permitió continuar y bueno, y poder hacer estos viajes que mencioné, resultado de esa beca. Entonces casi el doctorado, todo el doctorado fue por parte del gobierno de China, era una beca otorgada por el gobierno de China. Entonces cuando usted regresa ya empieza a trabajar aquí en la UCR. Exactamente. Como docente de historia. Como profesor de historia, sí, en la Escuela de Historia. Y ya, y curiosamente fue que ya llegué con bueno, justamente como le comentaba, medio año antes de regresar definitivamente a Costa Rica, pues vine a conversar, ¿verdad?, con los directores en la Escuela de Historia, la doctora Ana María Botey, y también en la Escuela de Estudios Generales, el doctor Gustavo Adolfo Soto Valverde, que, bueno, presenté mi interés también de regresar y también impartir cursos por acá. Poco antes de regresar, ya tenía cursos asignados para iniciar en el segundo ciclo del 2018. Muy bien. Bueno, eso también, yo dirige también otra experiencia que me marcó también, fue la oportunidad de participar en actividades académicas, como el primer simposio de estudios sobre China desde Latinoamérica, que fue organizado en la sede del Pacífico en el año 2012. Eso fue a mi regreso de mi maestría en México. Y la gran oportunidad también que tuve de participar coincidentemente en el primer congreso del CIECH, ¿verdad?, que fue en el 2019, luego de mi regreso de China, ¿verdad? Entonces fueron momentos muy, muy gratos en términos académicos. También mencionar mi inserción en el programa de Premechi, gracias también a su invitación, ¿verdad?, y la colaboración también que tuve en el proyecto editorial, que junto con el doctor Ronald Soto Quiroz y usted pudimos lanzar en el año 2020, ¿verdad?, que con este simposio que lo íbamos a hacer en Ecuador, pero que como se nos vino la pandemia, entonces tuvimos que tomar otra alternativa y qué bonita alternativa, ¿verdad?, de poder integrar a todavía más personas, más académicos en este proyecto que resultó en 2 volúmenes, ¿verdad? Dos volúmenes. Sí, era de la serie Chinos de Ultramar. Exactamente, Chinos de Ultramar, y que bueno, los titulamos Los Chinos de Ultramar, Movilidades, Tradiciones y Memorias. Eso fue el último, Overseas Chinese Mobilities, Traditions and Memories,
que fue en el año 2023, y en el 2021, que fue antes, los chinos de ultramar, represiones, resistencias y resiliencias. Entonces, pero bueno, fue una muy bonita oportunidad de colaboración. Que esperamos repetir en algún momento. Exactamente, sí. Tal vez con uno de los congresos de Alada. Sí. Integrar en algún momento otro trabajo de colaboración, porque sí, me fue muy, muy grata la experiencia. Hemos escuchado en esta segunda sección del episodio Historia China en el Tiempo, retos y lecciones desde América Latina, cómo diferentes sendas han llevado a David Ibarra Arana, docente e investigador de la UCR, hacia ese transitar hacia China. En el siguiente segmento conoceremos aspectos de la enseñanza de la disciplina de la historia en el contexto latinoamericano. Si este episodio te pareció interesante, compartilo y seguinos para más conversaciones sobre China desde América Latina. Encontrá más contenidos en nuestro sitio web www.redsinolatina.ucr.ac.cr. Gracias por escucharnos y hasta la próxima mirada china desde nuestra orilla. Pura vida, Costa Rica.